La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. En el tema de los logros profesionales, las metas alcanzadas y el éxito, se dice que lo realmente importante no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. Si hablamos de la vida cristiana, podríamos decir que es importante llegar a ser discípulo del Señor, pero es igual de importante mantenerse como uno por siempre. Por esta razón, en toda la Biblia, encontramos un llamado constante del Señor a los creyentes y seguidores para que regresemos a Él después de habernos apartado del camino. Él sabe que somos vulnerables y limitados. Él conoce las artimañas con las que el enemigo nos acecha. Él sabe que somos débiles y fallamos. Pero nos ama y nos da nuevas oportunidades. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En esta nueva serie estudiaremos eventos narrados en el Antiguo Testamento, en donde el pueblo de Dios se levanta de una caída, supera una crisis y regresa a Dios para experimentar su amor, su misericordia y su gracia. Aprenderemos a escuchar el amoroso llamado del Señor que nos dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En medio de toda circunstancia, lucha, prueba, crisis, busquemos juntos a Dios y por medio de su palabra encontremos el camino de regreso. Amén. Así se llama la serie de sermones que estamos iniciando este año. Desde el domingo pasado iniciamos, no teníamos esta bella introducción, pero ahora sí la tenemos: el camino de regreso. Dice la sociología, o algunos sociólogos dicen, que una sociedad con luchas, dolores y crisis crea nuevos ciudadanos esforzados y trabajadores. Y estos ciudadanos esforzados y trabajadores crean una sociedad próspera. Y que una sociedad próspera crea nuevos ciudadanos irresponsables y no trabajadores. Y se repite el ciclo. ¿Les suena conocido eso? ¿Les suena parecido? El libro de Jueces habla de eso. En el libro de Jueces hay unos ciclos más o menos de 40 años, 20 y 20 años. 20 son fieles a Dios, se alejan de Dios, tienen problemas. Viene un juez, los libera. Y otra vez otros 20 años de seguir al Señor. Algunos piensan que así somos los seres humanos, que esa es nuestra naturaleza, que así somos. Y creo que entonces la clave sería regresar a tiempo siempre. ¿Se acuerdan que he dicho yo una frase muy importante que no es frase como refrán? No, es una idea teológica. Santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Porque si santo es el que nunca cae, no hay santos entonces en el mundo entero. Nunca ha habido nadie más que Jesús. Pero Pablo llamaba en sus cartas a los que escribían sus cartas santos, los santos que están en Cristo Jesús, los santos que están en Colosas, los santos que no sé dónde. Santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Por eso tiene mucho sentido esta idea de esta serie de sermones con las que iniciamos el año, el camino de regreso. Como dice la introducción, estudiaremos pasajes del Antiguo Testamento. Este año estudiaremos el Antiguo Testamento, muchos pasajes en donde el pueblo de Dios regresa a Dios. Y en esta ocasión vamos a ver un ejemplo también del pueblo de Dios regresando a Dios, en la persona de un hombre, uno solo, el tercer patriarca de la historia de la fe, después de Abraham, después de Isaac, su hijo Jacob.
Lean conmigo Génesis 32, 28, por favor. Es el texto clave de todo esto. Este es el camino de regreso encontrado. Lo leen conmigo, está en la pantalla, dice así. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Gracias, Señor, por tu palabra. Y si usted dice: oiga, pastor, pero que vamos a estudiar el pueblo de Dios regresando. Este es el pueblo de Dios, no hay más. Este es el pueblo de Dios. Él es el patriarca. Él es pueblo de Dios. De hecho, su nombre que se le cambia después de Jacob a Israel es el que da nombre a la nación hasta la fecha. Es que estamos estudiando el pueblo de Dios, aunque en la persona de un ser humano. El mensaje de hoy se llama luchando por regresar al proyecto divino. La idea es esta: regresar a Dios es ser quien Dios planeó que seamos. Debemos luchar y esforzarnos por convertirnos en un nuevo hombre cada vez. Pero cuando nos convertimos en ese nuevo hombre, en realidad estamos regresando al plan original. Estamos regresando a lo que Dios decidió que fuéramos y que no lo hicimos en un principio. ¿Le gusta su nombre, hermanos? Permítame introducirme. ¿A cuántos les gusta su nombre? Levanten su mano. Qué bueno. ¿Cuántos no les gusta? ¿Están inconformes con su nombre? A mí el mío no me gusta mucho. ¿Cuántos les gusta? Son de los míos. No le gustaba, pero ya le gusta. Qué bueno. Qué bueno. A mí todavía no tampoco. Digo, no que me disguste mucho, pero es que digo, es un nombre normal, común, así. A mí me hubiera gustado llamarme Roboam, algo así. Mejor Gilberto, dice la Yani, ¿verdad? Pero bueno, pues es el nombre que me pusieron mis padres. Y luego cuando estudié historia de España, porque estudié literatura, entonces estudié historia de España, y había por ahí un Childeberto. Cuando los visigodos gobernaron España, y porque mi nombre como que viene de allá, y había un Childeberto. No, pues todos no me bajaban de Childeberto, todos mis compañeros, porque así es en la escuela. Mis 7 compañeros, porque tenía un grupo muy grande, éramos 7. La generación anterior habían sido 4, imagínense, en esa carrera. Pero eso es otra cosa. Si a usted le gusta su nombre, qué bueno. A Jacob, yo supongo que no le gustaba. Es un nombre feo, pero le dio honor casi toda la vida. O sea, no toda la vida, pero durante gran parte de su vida honró su nombre. Su nombre significa literalmente el que toma a otro del tobillo, pero eso es una expresión que se usaba para referirse a alguien que se aprovecha de otro. Simboliza una acción con intenciones de aprovecharse de alguien. Así es que algunos lo traducen como suplantador o tramposo. En el más puro mexicano podría ser tranza, ¿verdad? Su nombre. Y resulta que él se llamaba así. Se trata de un patriarca del pueblo de Dios, el tercero en la línea. Abraham, su hijo es Isaac, y luego de Isaac viene él, Jacob. Y después de una vida de trampas, es confrontado con la necesidad y la oportunidad de regresar al plan de Dios para su vida. Estudiamos este pasaje en donde encontraremos que encontrarnos con Dios es renacer. Aprenderemos que encontrarnos con Dios es renacer y que la transformación del mundo se inicia en el interior del ser humano. Ya lo he dicho antes y no lo digo yo, lo dicen los historiadores, los que saben de historia. Dicen que ninguna revolución que jamás se ha realizado en la historia de la humanidad, ninguna revolución ha servido para lo que se hizo. Después de un poco de tiempo, todo sigue igual. Unos arriba que se aprovechan de los de abajo y vuelve todo a ser igual, en cualquier caso. Porque la revolución que debe suceder es el corazón del ser humano y solo Jesús se le ocurrió hacer esa clase de revolución y la sigue haciendo. Para entender mejor esta historia de transformación, hagamos un repaso de lo que está pasando en el contexto. Jacob regresa a la tierra que Dios dio a su familia y tiene que enfrentar a su hermano que había prometido matarlo. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Si no se sabe el chisme, la telenovela esta judía, hebrea, si no se sabe usted esta historia, le digo que resulta que Isaac tuvo 2 hijos, cuates. No eran muy cuates entre ellos, pero son cuates. No son gemelos en el sentido de que mellizos, porque no se parecían, de hecho eran muy distintos. Y resulta que Jacob hizo fechorías contra su hermano. Y su hermano quiere matarlo, prometió matarlo. Hace 20 años que no se ven. Y Jacob regresa a la tierra prometida porque él debe cumplir ahí su misión. Él es el nuevo patriarca, es el sustituto de Isaac que sustituyó a Abraham. Tiene una tarea espiritual en la historia de la fe muy importante que cumplir. Y Jacob realiza una astuta estrategia donde combina su oración con la diplomacia pragmática. Sí,
Hacía 20 años que no veía a su hermano y la fechoría que hizo, por si no la dije, pero la fechoría que hizo fue que se disfrazó de su hermano porque su papá estaba ciego. Se puso incluso piel de un chivo aquí en los brazos porque su hermano era velludo, era lampiño, y engañó a su padre para que su padre lo bendijera a él, y bendecirlo significa que lo dejaba como heredero de todo, incluso de la promesa espiritual de Dios, y como heredero de la tierra y de toda su riqueza. No solo había hecho eso, tiempo atrás se había aprovechado del hambre de su hermano y le había vendido un plato de lentejas. ¿Sabe cuánto le costó a Esaú un plato de lentejas? ¿Cuánto cuesta un plato de lentejas el día de hoy, hermanos? ¿20 pesos? En el culto de las 8 me dijeron que como 40, en el de hace rato 30, ¿ya ha ido bajando el precio o qué? Estoy bromeando. 20 pesos un plato de lentejas, digo, acompañado de todo en una fonda, donde la comida completa son 60, ¿no? Algo así, ¿o cuánto cuesta una comida? 75, o sea, el plato de lentejas viene siendo un tercio, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo que, o sea, con todo y gelatina viene siendo ya poquito más. Oiga, ¿y sabe cuánto le costó a Esaú su plato de lentejas? Su potaje tabasqueño. Seguramente tenía tocino. No, los judíos no comían tocino. Pero es que el potaje tabasqueño lleva tocino, ¿no es cierto, hermana Yani? Tomate, y lleva el toque celestial es plátano macho frito. ¿Cuántos han comido potaje? Digo, en este culto sí puedo hablar de comida, ¿no? En las 10 no se puede porque la gente está hambriada, pero aquí sí se puede, ni modo que esté en ayuno usted. Jacob realiza una astuta estrategia donde combina su oración con la diplomacia pragmática. O sea, aplicó el viejo y conocido refrán que dice: a Dios orando y con el mazo dando. O sea, sí confiaba en Dios, en quien no confiaba era en su hermano. Pero él estaba acostumbrado a conseguir las cosas por su propio esfuerzo. Él hacía las cosas con sus artimañas, con su picudillo. Era colmilludo el amigo, era colmilludo. En serio, ¿no? Él era listo, le arrastraba el colmillo, dicen por ahí. Con Jacob se aplica el refrán también: el miedo no anda en burro, porque de seguro temía a Dios, pero en ese momento temía más a su hermano. Después de haberle robado la bendición, engañado a su padre, huyó de su hermano, y su hermano dijo: juro que lo mataré. Y aquí entre nos tenía razón el hermano. O sea, la verdad, Jacob sí la regó. Fue bastante malo. Pero Jacob confiaba en su estrategia mercantil. Le hizo llegar una progresiva lluvia de regalos a su hermano con la clara intención de aplacar la ira de su hermano. Dicen los que saben que si contáramos, porque dice que le mandó quién sabe cuántas camellas paridas y quién sabe cuántas ovejas, cereales, los que hacen cuenta dicen que fueron millones de pesos. O sea, le dio a su hermano, él era millonario, tenía más riqueza todavía, le mandó a su hermano millones en ovejas, en ganado. Las instrucciones que le dio a sus siervos, porque los mandó así en una retahíla de 4 contingentes con los regalos, así como uno primero y luego otro y otro. Las instrucciones fueron precisas, tipo vendedor de seguros o vendedor de teléfonos celulares o de planes por teléfono. Porque no es cierto, es un trabajo y lo hacen muy bien algunas personas, pero te llaman, ¿qué hacen primero? Te saludan, te dicen su nombre. Hola, soy Gilberto Gutiérrez, ¿cómo estás esta tarde? Y yo todo desesperado porque estoy acá en una cita pastoral, ¿verdad? Y ellos: quiero decirle que ha sido usted elegido entre muchos postulantes para recibir un seguro de vida que le vamos a dar, ¿no es cierto? Se lo saben de memoria, ¿no es verdad? Así, lea el texto, lea usted por favor ahí la historia. Y Jacob le da a sus siervos instrucciones precisas. Cuando llegue mi hermano, le dicen: tu siervo Jacob te manda estas cosas. O sea, hasta tu siervo Jacob les dio instrucciones precisas. Quería desarmar a su hermano. Y cómo no, sí se podía. Se había sucumbido a un plato de lentejas, de seguro podría hacer lo mismo, un montón de riquezas. Aquel vivía el momento. Esaú vivía el momento. También hay que reconocer que sí, seguramente sí tenía buenos sentimientos para con su hermano, porque finalmente lo perdona, por cierto. Pero sí, no le importaba el asunto de la primogenitura. Más adelante leeremos eso. También entregó cereales Jacob, lo cual apunta a que su reconciliación con Esaú era una reconciliación con Dios. Eso tiene un matiz teológico, porque resulta que en aquella época la entrega de cereales hablaba de reconciliación, y es probable que es lo que el escritor sagrado nos quiere decir. Después de mandar 4 caravanas de regalos, Jacob se quedó solo a hablar con Dios.
Me parece que aunque confiaba en sus estrategias, porque todo lo que tenía lo había conseguido así esforzándose y haciendo trampa en la vida, así había sido toda su vida, pero tengo la impresión de que ahora él estaba con una conciencia de pecado y reconocía que ahora esto era más grave y entendía que no, que sus artimañas no necesariamente podrían funcionar todo. Por eso se queda a solas con Dios y es cuando experimenta la crisis más importante de su vida y es cuando me parece a mí que encuentra su camino de regreso. Leamos la Biblia juntos. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Esta es la historia, es famosa, se la cuentan a los niños. Hay un cantito que dice, no, Jacob luchó con el ángel y esas cosas, aunque el texto por ningún lado dice que era un ángel, pero lo cantamos así. Pero esta es la historia. Este es el pasaje. Reflexionemos en las siguientes enseñanzas. Encuentro varias. Oren por mí, porque en el sermón pasado a las 10 me hice pelotas y dije un punto y luego dije el último y luego me regresé al segundo y cosas así. Espero aquí llevarlos por mejor camino. Reflexionemos en las siguientes enseñanzas. Primera enseñanza. Si me pasa algo me avisas. Mira. Luchemos con las nuevas fuerzas de la fe. Esto está implícito en el pasaje. Mire, para comprender un poco los motivos de Jacob y para no convertirnos en gente con una viga en el ojo viendo la paja del ojo de Jacob, tratemos de comprender sus motivos. Debemos leer un antecedente histórico que está en el acta de nacimiento de Jacob y su hermano. Si usted dice, ¿a poco había actas, pastor? No, no había, pero esta parece un acta de nacimiento, se la leo. Se encuentra en Génesis capítulo 25, versículo 21 a 26. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y consiguió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Imagínense con uno que está ahí, que parece un alien, que de repente se ve la patita así. ¿Sí ha visto usted eso, hermanos varones? ¿Sí han visto eso? De repente, tu hijo así sacando el pie. ¿Qué está pasando mi vida? Te da hasta el coraje que estén ahí el chamaco ese. Pero 2, imagínense 2. Yo tengo 2 hermanos que son cuates, hombre y mujer. Mi hermano y mi hermana, actualmente son los mayores porque el mayor ya falleció, pero ellos 2 son cuates. Y contaba mi mamá que mi hermano nació primero, Mario nació primero. Mario, si estás por ahí, Dios te bendiga, voy a hablar bien de ti, no te preocupes, pero voy a hablar de tus sufrimientos en el vientre. Pero mi hermano Mario, dice mi madre, que nació primero y que las enfermeras dijeron, mira nomás este chamaco tan maleducado, en lugar de decir las damas primero, no, él salió porque tenía urgencia, porque mi hermana ya lo traía asoleado, tenía moretones en la espalda y en las piernas. Y ya cuando nacieron, en sus 15 años, hay fotos de sus 15 años, porque a mi hermano le celebraron sus 15 años, imagínense, bailó su vals, pero porque era cuate de una mujer. Entonces, están ahí la foto y mi hermano está más bajito de estatura que mi hermana. O sea, él era así, y ahora es más alto, pero mi hermana, para ser mujer, es más corpulenta. Está muy enferma, por cierto, oren por ella, se llama Ivonne. Les pido que oren por ella. Y resulta que en el vientre mi hermana pues como que le daba con todo a mi hermano, por eso nació rápido, dijo ya no quiero estar aquí más. Estos se están peleando en el vientre
Y ella dice, ¿para qué vivo? O sea, tenía malestares muy graves y pues no había en aquella época las medicinas y demás que ahora. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. ¿Pueden leer conmigo la respuesta de Dios, por favor? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Génesis 5, 21, 26. Hermanos míos, fue profetizado por Dios que el mayor serviría al menor. Eso significa que el nuevo patriarca que sustituiría a Isaac, que sustituyó a Abraham, debería ser Jacob. Eso fue estipulado por Dios en el acta de nacimiento de estos 2 chamacos. Como podemos ver, cuando se consultó a Dios, esa fue su respuesta, que Jacob el menor sería el líder de la familia y su hermano Esaú, aunque era el primogénito, sería un subordinado. Esto iba en contra de las reglas humanas de aquel entonces. Tal vez por eso Isaac, su padre, en su vejez, decidió desobedecer la orden de Dios y él quería bendecir a Esaú como el nuevo patriarca. Pero su esposa Rebeca apoyó a su esposo. Y apoyó a su esposo. Sí, si alguien está diciendo, no, pastor, sí, apoyó a su esposo. ¿Me creen? Apoyó a su esposo. ¿Qué hizo Rebeca? Como Isaac quería comer un guiso muy rico antes de morirse, de venado, ella mató un chivo, o sea, le hizo de chivo los tamales, en el sentido literal, le hizo de chivo el guiso, y le dijo a Jacob, ven, disfrázate de tu hermano para que te dé la bendición. Y usted insiste que Rebeca no apoyó a su esposo contundentemente, porque evitó que su esposo cometiera una equivocación y una desobediencia garrafal contra Dios. Porque el plan de Dios era ese, que Jacob siguiera. Esaú, al que ni le importaba la primogenitura, hubiera hecho un pésimo trabajo como patriarca, y el plan de Dios pudo haberse frustrado. Insisto, Rebeca apoyó a su esposo. ¿Ya me comprendieron? Claro que apoyó a su esposo en el sentido de que era un anciano, ya no veía bien, y seguramente no estaba pensando con claridad en ese momento, e iba a hacer algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Regularmente criticamos a esta mujer, que mujer, ¿cómo se le ocurre? Porque hace eso, que no sé qué, analízalo. Y lo que hizo fue correcto, hizo que la voluntad de Dios se cumpliera. Todo esto nos lleva a entender lo siguiente: Jacob sabía de esa profecía desde joven y buscó que se hiciera realidad. Mientras que Esaú despreciaba la idea de recibir el patriarcado, Jacob la ambicionaba. Y no culpemos a Esaú del todo de que no le importaba. No le importaba porque no era llamado a eso. No había sido llamado a eso. ¿Qué vamos a hacer? Él no tenía pasión por eso, porque Dios no había puesto pasión en él, y se había puesto esa pasión en Jacob. Y se nota que Esaú despreciaba recibir el patriarcado y Jacob lo ambicionaba. Mire cómo dice Génesis 25, 32 al 33, se los leo. Entonces dijo Esaú, les digo, el contexto aquí es aquello del potaje, aquello de las ¿cómo se llaman? Lentejas con tomate o chile colorado. Es en ese contexto que le dice Esaú a su hermano, ¿qué es ese guiso rojo? Que olía bien rico, imagínese. Entra usted a la casa y huele a sopa de lentejas. Eso sí es como para sucumbir ante cualquier propuesta, ¿no es cierto? Si es grave. O sea, la tentación sí puede ser gruesa, especialmente si usted viene de no sé dónde, de pastorear, no sé qué, de un rancho y tiene 5 horas, 12 horas sin comer, como era en aquella época, y llega usted y están cocinando lentejas. Yo sí le vendo pues algo, no sé qué. Pero le dice, ¿qué se hizo rojo? Y le dijo, es esto, dame a comer de eso. Debió darle, por favor, entre hermanos no se vende. Pero le dijo, te lo cambio, te lo vendo. Ya dijimos que ¿cuánto valen las lentejas? 20 pesos. ¿Cuánto quieres? Tu primogenitura. Y miren la desfachatez de Esaú. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. De hecho, Jacob no tuvo que haberse quejado, no tuvo por qué haber ido con su papá. Debió ir con su papá y decirle, no papá, no me puedes bendecir a mí, bendice a mi hermano, le vendí mi primogenitura. Debió decir eso. También él la regó. Jacob se aprovechó del hambre de su hermano para conseguir la primogenitura, se aprovechó de la ceguera de su padre Isaac para recibir la bendición, se aprovechó de su tío Labán
y el amor por sus hijas para enriquecerse, porque debo decirles que Jacob, cuando huye de Esaú, se va a la tierra de sus parientes de su mamá, con Labán, su tío, hermano de su mamá, y resulta que allá se consigue una esposa, pero Labán era también tenía sus mañas, trabajó 7 años por su hija, y Raquel, y luego le dio a Lea. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Y luego trabajó otros 7 años, aunque le dio a Raquel antes de los 7 años, le dio a los 7 días, me parece, pero trabajó 14 años. Pero cuando Jacob se quiso despedir, le dijo: ya despídeme y dame mi salario, porque he trabajado para ti mucho tiempo. Y le dijo: pues toma todas las ovejas que tengo, toma las que están pintas. Y al cabo de un tiempo todas nacían pintas. Le dijo: no, mejor toma las que son del mismo color. Y al rato todas nacían del mismo color. Sí, lo dice la Biblia. Y dice que Jacob ponía unas varas y ponía a parir a sus ovejas frente a las varas, y así es como salían o pintas o... Yo no entiendo ese pasaje, no lo entiendo, ni papa entiendo. Cuando llega al cielo es uno de los pasajes que quiero saber qué significa, cómo está el asunto de las varas y las ovejas que paren de diferente color, porque el día de hoy los científicos lo han intentado y no han logrado lo mismo. Pero resulta que Jacob se enriqueció. Incluso Labán le dijo: tú me despojaste de mi riqueza y hasta de 2 hijas. Así es que por donde iba Jacob dejaba heridos. Estoy hablando claro. Al regresar a la tierra prometida, a su familia para cumplir con su misión, la tierra prometida a su familia, para cumplir con su misión, se enfrenta con el odio de su hermano y ahora quiere aprovecharse de su ambición para aplacar sus deseos de venganza. Una vez más Jacob, al estilo Jacob, lleva a cabo una estrategia mañosilla, bien planteada. Pensé que alguien me hablaba, dije: no vaya a ser Jacob que se está quejando, que estoy hablando mal de él aquí. Lo dejaron salir del cielo a venir a quejarse. Dije: ¿quién está hablando mal de mí? No, Jacob, estoy diciendo que eres buena onda, más que por mal camino. Ahora quiere aprovecharse de la ambición de su hermano para aplacar sus deseos de venganza. Al parecer, el que regresa a la tierra prometida después de 20 años de haberse ido, el que regresa es el mismo tramposo. Perdonen, el mismo rufián. Aquí sí puede venir Jacob a lo mejor. Definitivamente necesitaba luchar con nuevas fuerzas. Por eso el punto aquí en este sermón es esta enseñanza: luchemos con las nuevas fuerzas de la fe. Luchemos con las nuevas fuerzas de la fe. Al parecer el que regresa es el mismo Jacob. He aquí las enseñanzas y apliquémoslas de golpe y porrazo a nuestra vida. Como Jacob, hermano, regresemos a Dios y dejemos de vivir en nuestras fuerzas y comencemos a confiar en Él, esperando en su perfecta voluntad. Este nuevo año confiemos más en Dios. Confiemos más en Dios que en nuestras habilidades y que en nuestra capacidad, porque de repente cuando queremos hacerlo nosotros con nuestras fuerzas, herimos personas, herimos gente. Hay ocasiones en que queremos arreglar las cosas y más dañamos en los grupos de AA. Siguen ellos 12 pasos. Muy interesantes esos 12 pasos. Los inventaron, los descubrieron 2 personas, Bill y Bob, que lo que les pasó a ellos en su vida fue que se convirtieron. No lo dicen ahora, no lo enseñan abiertamente, pero esos fundadores de los grupos de AA se convirtieron. Lo que pasó en sus vidas fue que se hicieron cristianos. Su método o su plan en realidad es el camino de Cristo. Los 12 pasos tienen bases bíblicas. Hay uno de ellos que dice, después de que reconocemos que tenemos una enfermedad, reconocemos que solamente con la fuerza de un ser superior podemos, hay varios pasos, no recuerdo el número de pero hay uno que dice que hay que resarcir el daño siempre y cuando no cause más daño. ¿Han visto ustedes los 12 pasos? O sea, si tengo que hacer algo con una persona que ofendí, debo tratar de resarcir el daño, pero si al hacerlo daño más, no, pues no lo hagas. No te metas en eso, no hagas más daño. De repente queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. No, es que yo tengo mis derechos. No, es que yo puedo hacerlo. Y herimos gente. Jacob hizo bien. Jacob hizo bien al buscar la bendición de Dios, pero al hacerlo con sus propias fuerzas, fue dejando gente herida por el camino. Necesitaba confiar en la voluntad de Dios más que en sí mismo y sus estrategias, más que en sus estrategias, más que sus artimañas. Ahora mismo sigue siendo Jacob. Manda regalos y regalos porque quiere, como cuando a la vez del potaje, ahora quiere mandar regalos para conseguir algo, en este caso perdón. Y necesitaba confiar en nuevas fuerzas, las fuerzas de la fe. Dios nos ha dado capacidades a usted y a mí y quiere que las ejerzamos, pero espera que confiemos en Él, que obedezcamos sus caminos y honremos sus enseñanzas.
El problema de nuestra humanidad es que nos hace creer que tenemos el derecho de hacer las cosas a nuestra manera y somos capaces de reinterpretar la palabra de Dios para justificarnos, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Es Dios, necesitamos confiar en Dios, en lo que pueda hacer Dios en nuestra vida. Confiemos en Él. En el ambiente de la misionología, hay muchas reglas, hay valores, principios que deben seguirse. Se dice que las agencias misioneras o las iglesias pues deben capacitar a los misioneros, deben analizar sus condiciones, su vida, para saber cómo son. Les he contado que nuestro hermano Pablo Hernández, cuando se quiso ir a Honduras la primera vez, no lo aceptaron la Comisión de Misiones de la Convención Nacional porque era soltero y no podía ir. Se suponía que debía ser casado porque el perfil decía eso. Yo peleé con eso, dije, ¿cómo creen? Pues, ¿a poco Pablo el apóstol no hubiera sido nuestro misionero? No parece que tenía esposa por ningún lado, no hubiéramos mandado ni al apóstol Pablo, ¿o qué? El perfil decía otras cosas. Había una parte que decía que no debía tener antecedentes penales. Yo propuse que se quitara eso. Me dijo, ¿cómo vas a quitar eso? Claro, quítese eso. O sea, no podemos enviar de misionero a un hermano que fue un delincuente, pero que ahora ha sido transformado por el Señor y que ahora es un santo, es un hijo de Dios. Yo a ese lo mando con más ganas que a otros, porque ese va redimido, va lleno de... Ustedes tampoco lo mandaban. O sea, yo decía, eso debe ponerse que no sea un delincuente ahora mismo, si quieren. Pero si ponemos que no tenga antecedentes penales, ¿no mandaríamos a Moisés? ¿Cierto o no es cierto? Dios usó a Moisés para librar al pueblo hebreo. ¿Tenía antecedentes penales Moisés? ¿Robaba en el metro? ¿Qué hizo? Mató a un egipcio. O sea, que tengas un perfil que ni a Moisés puedes mandar. No, pues estás frito. Confiamos en la gracia de Dios que hace maravillas. Alguien me propuso que hiciéramos campus de nuestra iglesia en otros lugares y que en esos lugares se pusiera un video del sermón mío del domingo, el sermón. Yo pensé, si hago eso yo me sentiría el pastor más fracasado del planeta. ¿Por qué, pastor? Porque no tengo capacidad para desarrollar a otros hermanos, para discipular a otras personas, y no tengo la capacidad de confiar en ellos que van a predicar. Tal vez lo están haciendo apenas, están en pininos, ¿se dice pininos? Están apenas comenzando y puede ser que de repente no les salga tan bien, pero Dios los va a usar. Supongo que como me usa a mí de vez en cuando, chanza, y a lo mejor hasta a mí. Pero hacer eso es como confiar mucho en atributos humanos en vez de confiar en el poder de Dios. Estoy hablando claro cuando digo esto, que necesitamos, hermanos míos, una nueva confianza en las fuerzas de la fe. Luchemos con las nuevas fuerzas de la fe. Entendamos esto, nuestra vida suya y mía no se originó en una conferencia de superación personal, ni se originó en la clase de liderazgo o en el diplomado de negocios de la universidad. Nuestra vida no se originó en el taller de coaching. Nuestra vida se origina en Dios y es en Él en quien debemos confiar. Es en Él en quien debemos confiar. Y por supuesto que sí he recibido capacitación, sí he tomado cursos sobre liderazgo y sobre administración y sobre motivación. Por supuesto que podemos usar cosas que Dios nos quiera permitir usar, pero no confiamos en eso. No confiamos en eso, confiamos en el poder de Dios. Confiamos en su gracia, en su poder. Él usa nuestras capacidades. Y nuestras capacidades por sí solas no sirven para nada. Si Dios no las usa, no funcionan. Este es el punto aquí. Entendamos esto. Y son los principios de su palabra los que debemos vivir. Jacob hizo bien. Estaba en lo correcto. En luchar por ser el patriarca. Estaba en lo correcto. Pero los métodos que estaba usando hasta ese momento eran incorrectos. Dejó heridos por todas partes. Su padre se enteró de su fechoría. Yo digo que se enteró incluso cuando la hizo. Porque es muy interesante que llega con su papá. Papá, aquí estoy. Le dice, ¿quién eres? Soy Esaú. Le dijo, mentira era. Acércate. Se acerca y lo toca a sus brazos y lo ve peludo. Y digo, para confundir a tu hijo, los vellos de tu hijo con los de un chivo, pues sí estás malito, ¿verdad? Estás enfermo. Si estaba enfermo, estaba debilitado por su vejez. Y resulta que hasta dijo Isaac, dijo, a la verdad, los brazos son de Esaú, pero la voz es de Jacob.
Yo creo que Isaac ahí tuvo lucidez. Ahí el Alzheimer se le fue y no podía ver todavía, pero yo creo que ahí Isaac tuvo lucidez y entendió. Y hasta tal vez en su corazón dijo: perdóname, Dios, por querer hacer lo que no era correcto. Y bendijo a su hijo. Cuando viene su hijo, otro le bendice: padre, ya bendije a tu hermano. Pero es que él, perdóname, no puedo hacerlo, dijo Isaac. Dejó herido a su padre, porque independientemente de lo que sea, hizo mal en hacerlo de esa manera. Pudo haberle dicho: papá, acuérdate la profecía, acuérdate que a ti te dijeron cuando yo nací. Papá, por favor, haz lo correcto. Mi hermano ni quiere la primogenitura. Me la vendió por un plato de lentejas. Yo qué sé, hablando se entiende la gente. Pero no, usó sus métodos de trampa. Dejó herido a su hermano, por supuesto, con un odio en su corazón, durante 20 años. Y allá en la casa de su tío también hizo de las suyas. Aunque su tío eran 2 agujas, no se podían picar, eran de los mismos. Luchemos con las nuevas fuerzas de la fe en Dios. Este año, luchemos con las nuevas fuerzas de la fe en Dios. Y en ocasiones, hermanos, llevemos a cabo un triple salto mortal, porque en ocasiones la fe es un triple salto mortal, en confiar en Dios. En lugar de ir y decir y no sé qué, cállate, silénciate y espera en Dios. Sea con tu hijo, sea con tu esposa, sea con tu esposo. Intentémoslo. Luchemos con las nuevas fuerzas de la fe. En segundo lugar, luchemos porque el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Voy bien, hermana Yani? Este es el segundo punto. Gracias. Luchemos porque el plan de Dios, es que en la vez pasada me salté hasta el tercer punto y no sé qué. Luchemos porque el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Ya dijimos y entendimos que Jacob tenía una meta que era correcta. Lo que no fue correcto fue su metodología. Sin embargo, en el vértice de su vida, tiene un encuentro con Dios que podemos decir que encontró el camino de regreso. Miren, quería regresar a la tierra prometida. Quería restaurar su relación con su hermano. Sin embargo, no estaba dispuesto a abandonar su llamado. ¿Qué creen? Le mandó muchas cosas. Le mandó dinero, pero no le mandó la primogenitura. No, eso no se lo mandó. Quería cumplir su responsabilidad, su patriarcado. Eso tenía que ver con su misión en la vida. Y debía continuar la misión que le había dejado Isaac, su padre, que a su vez le había dejado Abraham, su abuelo. Es interesante que entre los regalos que le mandó a su hermano y las instrucciones que le dio a sus súbditos que le dijeran a su hermano, no había ni la más mínima intención de regresarle la primogenitura, ni la bendición patriarcal. No le dijo a sus criados: y díganle a mi hermano que vengo a entregarle su primogenitura y la bendición de mi padre. Se la voy a regresar. No hay eso por ningún lado. No, ¿por qué? Porque no le interesaba hacer eso. Su hermano no estaba interesado en eso. No era escogido por Dios para eso. Y él sabía que él sí. Por eso no era correcto que lo hiciera. Por eso él seguía montado en su macho de que él era el primogénito espiritualmente hablando, que él era el patriarca. Los regalos que le mandó a su hermano constituyen una ofrenda enorme que habla de la gran bendición que había experimentado. Podríamos preguntarnos: ¿para qué regresa? ¿Para qué regresa? Como un amigo suyo, como un hermano suyo, ¿no? Que se va a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, consigue su residencia, consigue allá, ya es americano, ya sigue siendo mexicano y puede hasta votar y todo, pero resulta que, porque así se puede en México ahora, ¿verdad? Doble nacionalidad, pero está en Estados Unidos, tiene su casita en Estados Unidos, come chocolates Kit Kat todos los días, que son los mejores chocolates del mundo. Son el antecedente de eso, son los Almond Ritz. ¿Sí comían Almond Ritz, hermanos? ¿A poco no va a haber en el cielo? O Kit Kat, que es la versión americana. Pero usted allá está, su amigo, su familiar está en Estados Unidos, feliz de la vida, sus hijos estudiando en la universidad, van a una iglesia cristiana, porque allá en esa ciudad hay una iglesia cristiana en cada esquina de la calle, y se regresa aquí a México, a Cuchillo Parado, Chihuahua, o se regresa hacia el Chihuitán. Y usted dice: ¿para qué te regresas si estás en la tierra prometida? Porque para algunas personas Estados Unidos es la tierra prometida. ¿Por qué te regresas? Me acuerdo cuando Isaac graduó allá en la Universidad de las Américas, BUA, y cuando fue con la señorita y le dijo: necesito que me firme este documento, y la señorita le dijo: no, este no es el correcto, te voy a firmar este otro. Le dijo: no, este es el que quiero, porque voy a cambiar mi estilo, ¿cómo se llama? Mi visa, porque soy estudiante, pero voy a tener la normal de turista. Le dijo: no, la que necesitas es de trabajo, ¿qué es esta? ¿Qué no te vas a quedar? Y dijo Isaac: no, me voy a regresar. ¿Qué? Ahí se sorprendió, como que se rasgó los vestidos, y aquí todos se quedan, porque como que es la tierra prometida para algunos. Pero imagínate que se va todo, y luego se regresa acá a sufrir acá a que lo roben en el metro a uno, al smog, a los problemas allá
vas por la calle en las noches, no te hace nada, hay más seguridad. Claro, en la prepa a tu hijo sí lo pueden balacear algún loco, pero eso es otra cosa. Pero hay más seguridad, como quiera hay más seguridad allá, salvo en las prepas. Y tú te sorprendes de que se regresa. Sorpréndete. Este ricachón, ay, perdón, ya me emocioné. Está viva, no se preocupen, sí sigue viva. Este ricachón se regresa. Uno se preguntará, ¿por qué se regresó? Era un hombre próspero allá donde estaba. ¿Qué necesitaba? Si al parecer nada le faltaba. Tenía riquezas, 4 esposas, 11 hijos. Su esposa que más amaba, embarazada del último. Algunas hijas y muchos siervos. Tenía muchas hijas, no muchas hijas, tenía varias hijas. Solo sabemos el nombre de una, Dina. ¿Qué buscaba? La respuesta es muy importante y sencilla. Buscaba una bendición que viniera directamente de Dios, porque al parecer todo lo que había conseguido era por sus propias fuerzas. Esto no era cierto del todo. Dios lo había bendecido, por supuesto, porque Dios lo seguía amando y Dios lo bendijo. Nadie tiene nada que no haya sido bendición de Dios. Es imposible que Dios no te bendiga. A todo mundo Dios lo bendice, porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero Jacob había conseguido cosas por su esfuerzo, y por su esfuerzo tramposo, y él lo sabía. Había recibido una bendición ya. Había estado hincado a los pies de su padre en su lecho donde finalmente muere Isaac. Había estado ahí, su padre puso su mano sobre su cabeza y lo bendijo. Pero lo bendijo como si fuera Esaú. Y seguramente se sentía insatisfecho del todo y necesitaba otra bendición. Una por la que no hubiera tenido que hacer nada, sino que fue de gracia. Una que fuera real, auténtica, no basada en la trampa, sino basada en el puro amor de Dios. Así es que yo sí entiendo por qué regresa a su tierra, a pesar de que pudo haber seguido siendo un hombre rico y próspero donde estaba. Había robado la bendición de su padre, pero ahora necesitaba una bendición de Dios. Ahora necesitaba un milagro, no un resultado de su trabajo, de sus trampas. Alguien podría decir que no merecía la bendición de Dios, que debió regresarse por donde vino, porque robó, porque engañó. Pero Jacob no estaba dispuesto a abandonar sus planes. Él sabía que Dios tenía un plan para su vida y no estaba dispuesto a abandonarlo. En ese momento Jacob está en una condición en la que si hay alguien aquí en esta iglesia, tipo Jacob, bajo estas condiciones, tramposo, engañó a su hermano, engañó a su padre, despojó a un tío de su riqueza y viene aquí y me dice, quiero ser pastor. No, hombre, yo ni caso le hago. En ningún seminario lo aceptan. La Convención Nacional no quería mandar a Pablo, menos a este. ¿Estoy seguro que si Dios nos llama a todos nosotros y nos lleva al pasado y nos permite conocer la historia, aquí está Jacob, aquí está Saúl, y nos pregunta, ¿a quién le van? ¿A quién bendigo? Yo, no, a Saúl, Señor, a Saúl. Este tramposo, ¿para qué? Eso es interesante, que a menudo pensamos así nosotros. Bendito sea Dios que Él no piensa así. Me encanta esta historia, porque algunos otros héroes de la fe son casi perfectos. Son así como intachables. Creo que ninguno es absolutamente intachable, pero algunos tienen detalles más simples. Pero toda su vida, por donde va, deja heridos. Y a pesar de eso, Dios lo usa. Y algo interesante, aunque le cambió de nombre, como ya leímos en el texto, resulta que en la Biblia se le sigue llamando Jacob todo el tiempo. Allá en Éxodo, cuando Dios habla con Moisés, le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué no dice Israel? Si ya le cambiaron el nombre. Para cuando Éxodo ya le cambiaron el nombre a Jacob. Debió decir, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Pero no, dice de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que olvidemos quién era. Porque Dios no quiere que olvidemos su gracia maravillosa. En el Nuevo Testamento también se vuelve a decir Jacob. En Hebreos, cuando se habla de él, dice por la fe Jacob. No dice por la fe Israel, dice por la fe Jacob. Bendijo a sus hijos. ¿Qué buscaba? Buscaba una bendición que viniera directamente de Dios, porque él, al parecer, no había recibido algo así según su misma concepción. He aquí algunas enseñanzas directas para nosotros. Entendamos que Dios tiene planes para nuestra vida y luchemos en fe por alcanzarlas. No importa, no nos boicoteemos porque la hemos regado antes.
¿Por qué no te esfuerzas este nuevo año a hacer mejor las cosas, a leer toda la Biblia en un año, por ejemplo, una de las metas más fracasables en la vida de los cristianos? ¿Por qué no te esfuerzas otra vez? ¿Por qué no decides ser un buen cristiano? ¿Por qué no decides tener un ministerio? ¿Porque el año pasado no lo lograste? ¿Porque la regaste? ¿Porque tú mismo reconoces que has fallado? Entendamos que Dios tiene planes para nuestra vida y luchemos por fe en alcanzarlos. No dejemos que los comentarios de otros nos detengan. Sacudamos de nuestra mente toda palabra, sentimiento o circunstancia que se oponga a la voluntad de Dios. No permitamos que nuestra propia irresponsabilidad, nuestro pecado, nuestras dudas, nuestra desesperanza se oponga a lo que Dios quiere hacer de nosotros. Podemos condenar a Jacob, podemos condenarlo por tramposo, porque se aprovechó de su hermano, porque forzó la situación para que su papá cumpliera la voluntad de Dios, aunque su papá no quería hacerlo, pero forzarlo a que la cumpliera. Podemos acusarlo de que su tío, que también abusó de él porque lo hizo trabajar durante 14 años y tenía que darle su trabajo, su salario, y él se aprovechó de esa situación también y lo despojó. Por cierto, no fue ilegal lo que hizo. Por cierto, no hizo nada ilegal, solo siguió las instrucciones de su tío. Te quedas con todas las ovejas rayadas o te quedas con todas las no sé qué, y así fue lo que hizo él y Dios lo bendijo. Podemos acusarlo de interesado, de ser uno que le agarra al otro el talón, porque eso significa su nombre. Pero no podemos acusarlo de su disposición para hacer la voluntad de Dios a como diera lugar, porque él estaba convencido de que Dios quería algo con su vida y estaba dispuesto a hacerlo, y ni siquiera su propio pecado y vergüenza lo interrumpió para hacerlo. Nunca se boicoteó. Por eso le pido, hermano, vayamos en pos de la voluntad de Dios y no en contra. No importa lo que digan los que digan, no importa nuestro pasado, porque de repente nuestro pecado nos alcanza. ¿No es cierto? De repente cosas que hicimos nos alcanzan. ¿Qué debemos hacer? Pues levantarnos, por Dios. Levantarnos, como ya dijimos, santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Levantarnos, si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si hay que resarcir el daño, lo hagámoslo mientras no haga daño a nadie más. Pero sigamos adelante, no nos detengamos por eso. Porque si se valiera detenerse por eso, entonces ninguno de los héroes de la fe hubiera hecho lo que hizo, porque todos tenían algo equivocado que habían hecho en su vida. Algunos de ustedes saben esta historia. Cuando mi esposa y yo venimos aquí a México, pues muchos de ustedes, ¿cuántos son Calebs aquí? ¿Cuántos son de los que estaban, cuando nosotros llegamos ya eran miembros aquí de la iglesia? Levanten su mano. Sé que todavía quedan entre nosotros, yo calculo que más de 250. ¿Cuántos? Algunos, hay poquitos aquí, muy bien. Algunos de ustedes nos recibieron con cariño, con gracia. Personas nos saludaban con amor, con cariño. Eso nos bendijo mucho porque había otros que no, había otros que nos tiraban a matar. Había uno que se formaba ahí en Plutarco, ya sabes, salíamos allá a la jardinera a saludar. No había otra reunión, no nos reuníamos en el Gran Forum ni aquí, era solo en el templo. De hecho, la casa de al lado, esa es la casa que tenemos ahora ahí, no era de la iglesia, esa se compró después. Pero recuerdo a personas que se formaban. Había uno en particular, recuerdo muy bien su nombre y todo, pero se formaba. ¿Saben qué me decía cada vez que se formaba? Me decía: quiero que sepa que yo no voté por usted. Porque hubo candidatos y al final eran 3 candidatos y se votó por los 3 candidatos y ganó la votación que me invitaran a mí. Y él me decía: yo no voté por usted. O sea, ¿para qué te formas para decirme eso? Y yo le decía: pues yo tampoco voté por usted porque yo ni lo conocía a usted. Pero deme permiso, quiero ser su pastor. No, yo tengo pastor, mi pastor no ha muerto. Y se refería al excelente, extraordinario pastor anterior que tuvieron un fuera de serie, siempre lo digo, era mi amigo también. Digo a su amigo, aunque él era un hombre muy grande de edad, yo era de hecho más chico que 2 de sus hijos, pero era yo vicepresidente de la convención y el presidente, y nos llevábamos muy bien. Y a eso se refería a eso. Y yo sé por qué se refería a eso, porque sí fue un gran pastor, pero no estaba ya, no estaba. Pero él decía: mi pastor vive, pues ¿qué le vamos a hacer? Y deje usted de eso, ¿no? Había otras cosas peores. Había otras cosas peores y la crítica de este ranchero chihuahuense, pues ni modo que no. Pues sí. ¿Quiere avergonzarme usted? ¿Quiere avergonzarme? Consígase un sermón de los que prediqué todo el primer año en Oreb y pónganmelo. Me da vergüenza. No me avergüenzo de ser chihuahuense ni nada, aquí hasta presumo de la Tierra Santa, pero sí me da risa cómo hablaba yo. A ver, hermanos, abran su Biblia ahí en el Salmo 119, porque no me faltaba el caballo y las pistolas. ¿Sí o no me da vergüenza eso, mi vida?
Mi esposa ahí pone un cassette y yo no soporto, no apaga eso por amor de Dios. Porque, insisto, no me avergüenzo de mi origen, no, soy feliz de ser chihuahuense y todo eso, pero sí me da no sé qué, el tonito que hablaba, pues, y luego que hablo muy rápido, creo que según yo hablo más lento ahora porque antes hablaba más rápido, entonces sí me daba risa y me acusaban, este ranchero que no sé, pues sí, pues ni modo que qué, y posiblemente sean otros pecados también ciertos, ¿qué le hacemos? Yo lo he dicho ya antes, pienso que Dios me drogó, aunque mi esposa dice que me anestesió. Porque esas cosas, gente formándose para decirme, ¿saben qué pasó un día? Eso fue impresionante. Era la costumbre de que en el templo, antes del culto o cuando comenzaba el culto, pasaba la gente al frente para dar gracias a Dios por algo. Yo quería oír eso, pero no podía oírlo porque la tradición era que el pastor no estaba ahí, estaba en la oficina y oraban por él los diáconos. Después yo actué en contra de esa tradición porque yo dije, no, yo quiero ir a oír a mis ovejas, quiero ir a oír qué dicen, qué agradecen a Dios. Y cambié esa tradición, hubo malestar por algunos, pero en uno de esos días que estaban ahí orando por mí, había un hermano que yo notaba lo mal que le caía yo y le dijeron que orara por mí. Yo dije, a ver qué dice, a ver qué dice en la oración. No pudo orar por mí, de veras no pudo. Señor, dijo, Señor, te pedimos que bendigas. Yo estaba, a ver qué horas dice. Yo no quería que dijera a este queridísimo, amadísimo, preciosísimo pastor. No, ni siquiera quería que dijera a mi pastor. No, si yo no era su pastor, de hecho no. Yo nomás pudo haber dicho bendice, perdona. Pudo haber dicho bendice a este infeliz que va a predicar. Para que a pesar de lo terrible y poca cosa que es, nos hables. Si dice eso, me siento mejor. Pero ni siquiera pudo orar. Señor, dijo, bendice a todos los pastores del mundo que están predicando en este momento. Como diciendo, como quiera queda adentro, ¿no? Como quiera es parte del paquete. Y así se quitó la barra de no orar por mí. Yo terminó la oración y yo me quedé. Yo dije, no es posible. Fue uno de esos momentos de lucidez que dije, ¿a dónde vine? ¿A dónde vine? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero luego me entró la anestesia del Señor y ya me levanté y fui a predicar así con mi tono tájuaro chihuahuense. Yo digo que Dios me anestesió, pero creo que me hizo algo que también le hizo a Jacob. Le hizo oídos sordos a eso. Me hizo concentrarme. Yo pensé, si Dios me trajo aquí, para algo me trajo y voy derecho, no me quito, y si me pegan me desquito. Y no me he desquitado. No me he desquitado de nadie porque no soy vengativo, pero intuyo que Dios sí lo puede hacer si Él quiere. Hermano mío, no te detengas por nada, digan lo que digan, pase lo que pase, y si la has regado en el pasado y si tu pecado te alcanza, levántate por amor de Dios. He aquí el ejemplo de un pecador terrible que se enfrenta con Dios y cumple una misión extraordinaria. Es el patriarca del pueblo de Dios, de ese pueblo que Dios formó para a través de él llevar la salvación a toda la raza humana. Y él es la cabeza principal humanamente hablando. Tú y yo pensaríamos que qué clase de gente escoge Dios. Sí, qué clase de gente escoge Dios. Mira qué clase de gente escoge Dios. No te señalé a ti para no ofenderte, pero todos ustedes y yo somos la clase de gente que escoge Dios, que caemos pero nos levantamos, que nos apartamos pero encontramos el camino de regreso. De eso nos habla este pasaje. Vayamos en pos de su voluntad y no en contra. Luchemos porque el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Digan lo que digan, haya pasado lo que haya pasado, como dicen en mi rancho, haya pasado lo que haya pasado. Y por último, luchemos por llegar a ser lo que Dios planeó que seamos. La experiencia de la lucha de Jacob con el varón, el texto dice que era un varón, no es algo sencillo de explicar. Regularmente hablamos de la lucha de Jacob con un ángel, aunque el texto no dice que era un ángel, dice un varón. Hay otros textos en la Biblia en donde se habla de repente de un varón y terminamos sabiendo que ese varón era como un ser celestial, un ángel. Por eso se cree que este era un ángel también. Por eso es que algunos opinan eso, la lucha de Jacob con un ángel. Pero algunos piensan que la lucha fue con Dios directamente, porque cuando le da la bendición le dice, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Jacob llama a ese lugar Peniel, y dice que lo llama Peniel porque vio a Dios cara a cara. Y entonces uno piensa, es Dios, luchó con Dios. Les confieso, hermanos míos, que yo tengo problemas para creer eso. Yo tengo una idea diferente para interpretar aquí este pasaje.
No encuentro razones para creer que los ángeles vienen a agarrarse a moquetazos con un ser humano, porque la Biblia dice que los ángeles lo único que hacen es dar mensajes, de eso es ángel mensajero. Pero así es que no encuentro razones para creer que de veras hubo una lucha física. Y el texto da a entender que es una lucha física, porque resulta que se descoyuntó un tendón de su cadera, ¿no es cierto? Cojeaba toda la vida. Entonces tuvo que ser una lucha tipo UFC. Y si es con Jesús mismo, porque algunos dicen que ese varón de Dios era Jesús mismo preencarnado, porque la lucha es con Dios. Y es Jesús el Dios que se encarna para hablar con nosotros y que es Jesús preencarnado. Yo creo que sí fue con Dios. Yo creo que la idea es que luchó con Dios, pero no creo que haya sido una lucha física. Creo que esa es la manera como el escritor sagrado nos quiere describir lo que pasó en Jacob, porque no hay otra manera de describir su crisis existencial, su tremenda lucha interior. Y la única manera que encontró el escritor sagrado para decirnos de su tremenda lucha fue explicándolo como una lucha violenta física. Insisto, yo no podría creer de otra manera que esta una lucha espiritual, porque la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, y eso está en el Nuevo Testamento. A Dios nadie le vio jamás. Y usted dice, con la Biblia ahí dice que Moisés hablaba con Dios como habla un hombre con otro. Eso es metafórico para decirnos que Moisés hablaba con Dios con la libertad que se habla con Dios. No tenía que ir con un sacerdote, no tenía que hacer un holocausto, no tenía que hacer invocaciones, ni la ouija, ni nada. Hablaba con Dios directamente. Lo que dice ahí que hablaba con Dios como habla un hombre con otro, significa que hablaba con Dios como usted y yo hablamos con Dios, como hablamos con otro ser humano. Y no significa que lo vimos físicamente. Y aquí cuando dice que lo vio cara a cara, otra vez es simbólico, metafórico, significando que estuvo en una experiencia en la que tuvo un encuentro con Dios más intenso que nunca en su vida había experimentado. Así que creo que su lucha, esta lucha con ese varón, es una lucha en su interior, una lucha que quería él algo de Dios y no estaba dispuesto a no tener ese algo de Dios. Estaba en una crisis. Jacob estaba en la crisis más seria de su vida. Debía regresar a su origen, debía cumplir los planes de Dios que se habían profetizado en su nacimiento, ejerciendo su llamamiento. Pero su pecado del pasado lo había alcanzado y enfrentaba el odio y la promesa de venganza de su hermano. Es decir, todo el plan de Dios estaba por echarse a perder, porque él estaba a punto de ser asesinado por su hermano. Así que se enfrenta con Dios y pide una bendición. Y el autor de la Biblia no encuentra otra manera de explicarnos su tremenda lucha más que diciendo que pasó la noche luchando con un varón. No estaba dispuesto a irse de ahí, Jacob, sin la bendición. Ahora, usted puede seguir creyendo, como me parece que es la enseñanza más tradicional, que vino un ángel y luchó con él. Está bien, no hay problema, la enseñanza es la mismita. La enseñanza es la mismita. En este punto podemos entender el asunto de su lucha. Si ponemos atención, podemos identificar qué pidió, porque finalmente el varón le dio una bendición. ¿Y la bendición qué fue? ¿Qué le dijo el varón? Te bendigo ya, tu hermano no te va a matar, no te preocupes, tu hermano ya te perdonó hace muchos años, él no le interesa ni la primogenitura ni nada, así es que tu hermano ya te perdonó, ve con él, abrázalo, esa es la bendición. Eso le dijo, no, ¿qué le dio bendición? Vas a tener pelos como tu hermano porque tú eres lampiño, pobrecito de ti, y él está bien velludo, te voy a dar muchos pelos también a ti. Y de repente le sacó ese pelo en pecho. Y los brazos así parecía chango. No. ¿Qué es lo que necesitaba Jacob y no tenía? Y lo que pidió. Podemos identificarlo cuando vemos lo que el varón le dio. Podemos identificar lo que le dio. ¿Qué le dio? Un nuevo nombre. Le dio un nuevo nombre, sí, una nueva identidad. Le dio una transformación, le cambió la vida. Dejó de llamarse suplantador tramposo y comenzó a llamarse Dios lucha. Porque Israel significa literalmente Dios lucha. Podemos decir que nació de nuevo, fue transformado integralmente, regresó al plan original de Dios para su vida. Él había estado en el vientre con su hermano luchando, simbolizando que dos pueblos nacerían y que uno de ellos vencería, por supuesto Jacob, y que el mayor serviría al menor. Eso había dicho el acta de nacimiento con aquella profecía de Dios, y eso debía cumplirse. No se estaba cumpliendo, él estaba fuera, estaba en el extranjero, no estaba en la tierra santa y no estaba creando un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, en la tierra que Dios les había dado. Estaba fuera de lugar. Regresa a sus orígenes y necesitaba convertirse en el que Dios planeó desde el vientre de su madre, que él sería un gran líder, al que incluso su hermano primogénito, mayor que él por unos segundos, debía seguir. Si me preguntan cuál fue la oración de Jacob, es decir, qué es lo que estaba pidiendo a Dios,
Yo diría, sin temor a equivocarme, que en la oración Jacob decía algo más o menos así: Dios, estoy harto de ser quien soy, Jacob. O me cambias o prefiero morirme, Señor. No te suelto. Si quieres que te suelte, tienes que matarme o bendecirme, haciéndome nueva persona. Me encanta esa oración. Y resulta que murió Jacob, por lo menos el Jacob de antes, y renació en él un hombre nuevo, Israel. ¿Sabe por qué estoy seguro que fue un hombre nuevo a partir de entonces? ¿Sabe por qué estoy absolutamente seguro? Porque más adelante en Génesis encontramos a un jovencito, un quinceañero llamado José, el más amado por Jacob. Jacob ya es viejo y José es hijo de su esposa que él amaba. Después de él nace Benjamín, el más pequeño. Y resulta que José es un tipazo de primera. En Egipto se comporta con honor, tremendo. Está dispuesto a ser acusado y llevado a la cárcel para no pecar. Prefirió salir corriendo, aunque sea desnudo, y ser acusado que pecar. En la cárcel es tan honesto que el carcelero principal lo pone a él de carcelero para que le ayudara. Y termina siendo el mero papas fritas, el MMPF del imperio egipcio. Faraón le pedía permiso hasta para tomar medicina. Y resulta que ¿de dónde salió ese chamaco tan buena gente? Bueno, es hijo de Jacob. Yo creo que Jacob enseñaba a sus hijos, algunos no entendieron. Judá era de lo peor y otros eran de lo peor, por eso mandaba a su hijo José para que los analizara y los evaluara. Pero Jacob enseñó cosas correctas, lo podemos ver en su hijo, porque hijo de tigre, pintito. No hizo trampas. Si José sigue haciendo trampas, allá en Egipto y no sé qué, uno dice, hijo de tigre, pintito. Pero no, así es que evidentemente fue transformado, un hombre nuevo. He aquí algunas enseñanzas, hermanos míos. El cristianismo es la renovación de vida más profunda, completa e integral. El cristianismo es mucho más que ir a una iglesia diferente, que cantar cosas, que aprender de memoria versículos bíblicos, que ser miembro de una familia que va a la iglesia desde que se formó. El cristianismo es mucho más que eso, es la renovación de vida más profunda, completa e integral. El cristianismo es la experiencia por medio de la cual un ser humano abandona ciertos sentimientos, valores, principios, actitudes, acciones que hacía y se convierte en una persona diferente. Eso es cristianismo. Dejemos que Dios nos transforme y haga de nosotros nuevas personas. No nos conformemos con menos. No nos conformemos con menos. Creo que en el mundo religioso hay muchas personas que se conforman con menos. Se conforman con una cultura religiosa, con ser parte de la cultura religiosa. Se conforman con hablar cristianol o cristianés. Son dos idiomas eclesiásticos, ¿no es cierto? Y hay personas que los manejan muy bien. Hay eruditos en lenguaje cristianol o cristianés. Que la paz de Dios sea contigo, hermano. Y si le metes tono solemne, nombre. Puede ser de la Real Academia de la Lengua, cristianés. Hay gente que es lo que tiene, es todo lo que tiene. No, por Dios, no. No nos conformemos con menos. Cristianismo es cristianismo. Es la renovación de vida más profunda, completa e integral. Yo sé que recién nos convertimos, pues sí tenemos actitudes. ¿Cuántos aquí se convirtieron ya grandes? En la siguiente pregunta no levanten la mano, pero estoy seguro que tuvieron problemas para su vocabulario, para modificar su vocabulario. Se les salían sapos y culebras de vez en cuando todavía. Hasta por bondad, hasta por bondad. Yo tenía un tío que nos decía a mí y a mis hermanos, ¿cómo quiero yo a estos hijos de no sé quién? O sea, era buena onda, yo me sentía muy querido. Pero decía con palabras folclóricas, ¿sí o no? Y hay cristianos que siguen diciéndolas y dicen, ¿pero qué? Pero ya la estoy diciendo con sentimiento, la estoy diciendo para bien, porque son cosas que nos quedan del pasado. ¿Se acuerdan un hermano que bauticé? No sé si fue aquí o allá en el Gran Fórum. Yo creo en el Gran Fórum que cuando lo bauticé salió del agua y luego se iba a persignar. Digo, no, aquí no, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y unos que me dijo, sí, padre, ¿ha creído en Jesucristo? Sí, padre. Pues yo me sentí aludido porque sí tengo dos, pero con ayuda de la Yani, ¿verdad? Son cosas que nos quedan. Con la hermana Monse, que dijo cuando lo metí al agua, Virgen Santa, está muy fría el agua, dijo ella. Pero es un hecho que cuando recién nos convertimos,
Pues sí, estoy hablando de simplezas, pero nos quedan cosas, ¿cómo se llama? Consecuencias del pecado antes, pero sí nos transforma el Señor y de repente nos damos cuenta que soy otro. Caray, así como cuando tienes esa revelación, ¿no? Que de repente haces una actitud con tus hijos y dices, me estoy convirtiendo en mi padre o mi madre. ¿Sí les ha pasado eso, hermanos, a algunos de ustedes? Que lo que más odiabas de tu mamá, de repente lo haces tú con tus hijos. Pero en ocasiones, para bien, te pasa algo que dices, ¿qué? Yo en otro momento hubiera ofrecido golpes y palabrotas y ahora no dije Dios te bendiga. ¿Quién soy? Me desconozco. Sí, Dios trabajando en tu vida. Y por favor, no te conformes si no pasa eso en tu vida. Cristianismo es la renovación de vida más profunda, completa, integral. En tu comportamiento, en tu vocabulario, en tu forma de hacer los negocios, en tu forma de ser esposo, esposa, papá, mamá, en toda la vida. Dejemos que Dios nos transforme y haga de nosotros nuevas personas. No nos conformemos con menos. Luchemos por llegar a ser lo que Dios planeó, porque eso es lo que Dios planeó. En Jacob, antes de nacer, ya había dicho Dios lo que iba a pasar con su vida, o lo que debía pasar. Tengo un desafío entonces, hermanos, para nosotros. Miren estas 3 enseñanzas, que ahora sí les dije en orden correcto, hermana Yani. Gracias a Dios. Hemos dicho, luchemos con las nuevas fuerzas de la fe. Jacob necesitaba una nueva forma de actuar. Luchemos porque el plan de Dios se cumpla en nuestra vida, que nada lo impida, ni nuestro pasado, ni nuestros errores, ni lo que digan los demás. Y luchemos por llegar a ser lo que Dios planeó que seamos. Es decir, si tenemos que enfrentarnos con Él y un día decirle, Señor, estoy harto de ser quien soy. Estoy harto de estas cosas en mi vida, no quiero más esto en mi vida. O me cambias, Señor. Y eso sería un tiempo de ayuno en nuestra vida. Por eso, hermanos míos, desafío a luchar en sus fuerzas. Jacob y su regreso a Dios son un ejemplo perfecto que ha de repetirse en la vida del pueblo de Dios muchas veces en el Antiguo Testamento. Eso le pasó al pueblo de Dios cada vez. Es más, Dios lo anticipó. Creo que esto no lo dije en este culto el domingo pasado. Cuando Salomón edificó el templo, Dios le dijo a Salomón, porque Salomón se dio cuenta, ¿qué hicimos? Este templo no cabe, Dios es demasiado grande. Y Dios le dice a Salomón, no importa, pero aquí me van a adorar. Aquí va a ser el centro de la oración. Voy a parafrasear mucho eso. Aquí va a ser el centro, aquí deben adorarme, buscarme y obedecer mis mandamientos. Pero si el pueblo se aleja de mí, si se van tras otros dioses, si se alejan de mis leyes y mis mandamientos, yo no estaré con ellos. Y los otros dioses no los van a bendecir. Y van a perder sus guerras contra los enemigos. Y sus cosechas van a ser comidas por la langosta. Y van a enfermarse y no van a prosperar. Y van a empobrecer. Y aquí viene el famoso texto que algunos creen que son palabras de Salomón. No, son palabras de Dios. Y aquí viene el texto de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloran y se arrepentirán de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Les explico. Dios le dijo estas palabras a Salomón para que le dijera al pueblo. Cuando el pueblo era absolutamente fiel, acaban de construir un templo para Dios hermosísimo, acaban de celebrar una fiesta de dedicación de ese templo a Jehová de los ejércitos, están adorando a Dios de la manera más pura y apasionada. El pueblo en ese momento están con Dios y rechazan cualquier otra religión y cualquier otro Dios. Y en ese momento Dios les dice, si se apartan, si se alejan y están en problemas, si se humillare mi pueblo y todo lo demás. ¿Saben lo que está haciendo Dios? Está diciéndole a su pueblo, siempre habrá un camino de regreso. No lo pierdan de vista. Ya me han escuchado esto. Juan Manuel Serrat, que por cierto anda haciendo una gira por todo el mundo de habla hispana, dando su último concierto. Mi esposa y yo vimos su concierto hace unos meses. Alguien nos regaló los boletos y fuimos. Ya está muy viejo, pero cantó 2 horas y media o no sé cuántas el tipo. Es más, ya había cantado su repertorio y se aventó otras. Y les contó Eli que lo llevamos y él le aburrió. A él le aburrió, pero a nosotros no, a nosotros nos lloramos con sus canciones. Pero tiene una canción, les he contado esto, que tiene un final triste. Se calculó que se la compuso a su esposa, a su madre cuando ha fallecido, porque le dice a su mamá, no es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. Y luego dice las frases que de su mamá, de lejos dice se ve más claro y que no es igual quien anda y quien camina. Y dice frases de las que dicen las mamás españolas seguramente a los hijos cuando les dan consejo. Y así una canción larga, muy linda, pero al final dice una frase muy triste. No es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso.
Yo la única interpretación que tengo correcta es que su mamá murió y no hay cómo regresar a ella, porque no está. Y por eso dice, no es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso. Perder el camino de regreso, hermanos, es la experiencia más triste del mundo. Sí, tiene que ver con muerte, definitivamente. Ahora él la dice poéticamente y está correcta en su canción, es verdad. No puede regresar a su mamá en forma presencial y física. Pero hermanos, cuando se trata de Dios, no pierdas el camino de regreso. Siempre hay un camino de regreso, es el mismo de siempre. Es el mismo de siempre. ¿Por qué camino debo regresar yo a Dios? Si este año quiero ser más santo, quiero ser más exitoso en mi trabajo, más bendición para la gente, si quiero ser más efectivo en compartir el evangelio, si quiero tener un compromiso más alto, ¿cuál es el camino de regreso? El mismo. ¿Cuál mismo? El mismo de cuando tenía 17 años y estaba en segundo de preparatoria y fui a la iglesia porque una joven me invitó. Y flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, literal como dice la canción. Fui al templo sin nada que ofrecer ni nada, absolutamente desvalido espiritualmente, y escuché el mensaje y lo entendí a cabalidad, quedó clarísimo que era para mí. Y hablé con ese Dios todopoderoso y le dije, si de veras es cierto lo que estos fanáticos religiosos dicen, si de veras es cierto que existes y que puedes hacer cambios en la vida de las personas, pues va, adelante, si es cierto, hazlo en mi vida. Es el mismo camino. Si este año quiero ser mejor persona, si quiero restaurar mi vida, si quiero, insisto, ser mejor, más santo, ¿qué camino debo seguir? El mismito, el mismo. Ir con Él y decirle, Señor, aquí estoy yo otra vez. Aquí estoy yo otra vez. Flaco, ojeroso, ya no tan flaco, pero ojeroso sí, eso no se me quita. Ojeroso, cansado, con ilusiones, eso sí. Pero aquí estoy yo otra vez, Señor. Y todavía resta. Tengo 40, ¿y qué dijimos en la mañana? 40, ¿cuántos años? 46 años de cristiano. Si me convertí a los 17, 46, Dios mío, son demasiados. Perdóname que no he avanzado casi, Señor, pero quiero avanzar más este año. No es posible que siga haciendo lo que soy y siga pensando lo que pienso y haciendo lo que hago, Señor, no es posible. Hay cosas que no te glorifican. Dios, o me cambias o me cambias. Cámbiame de nombre. No en el sentido de Gilberto, ese ya ni modo, no tiene remedio. En el sentido de mi vida, que yo sea reconocido como alguien diferente. No vaya a salir cuando es el nombre como aquel que fue a cambiarse el nombre, se llamaba Víctor. No podía decir su nombre, decía Víctor. Y dijo, es que no puedo decir mi nombre y digo Víctor, entonces cámbiame de nombre. ¿Cómo te quieres llamar? Héctor. O sea, lo que quiero decir con este ejemplo, con este chiste sonso, es que no salgas con la misma. O sea, ¿sí me expliqué? O sea, si te va a cambiar, que te cambie en serio. No de Víctor a Héctor, pues quedas igual. Hermanos míos, busquemos al Señor, encontremos el camino de regreso y pidámosle que haga un cambio radical en nuestra vida. Como iglesia necesitamos un cambio en nuestra vida. Por eso les voy a convocar, de una vez lo digo, el próximo domingo 29, o sea, de hoy en 15 días. Es el último domingo del año eclesiástico. Les convoco a tener un día de ayuno y oración. Lo explicaré durante la semana en algunos podcasts y el próximo domingo lo explicaremos más efusivamente, pero tendremos un día de ayuno y oración desde las 7 de la mañana. Nos veremos allá en Plutarco, 7 de la mañana. No 8, 7 de la mañana para tener un tiempo de oración, culto a las 8, todos juntos, los que quieran, y después del culto nos venimos para acá, y aún antes del culto no va a haber cafetería más para que algunos niños o lo que sea que quieran tomar algo, pero la mayoría, pues yo no iré allá, sino que estaremos aquí en oración hasta que se dé la hora de las 10 para el culto de las 10. Después del culto de las 10, aquí nos quedamos orando también otro tiempo. Los que son diabéticos o son que se les baja la glucosa, pues toman algo que sea, y a las 12 tenemos otro culto y luego nos regresamos a Plutarco y seguimos orando allá sin haber tomado alimento, porque vamos a dedicarlo a orar, y luego estamos en el culto juvenil y hasta las 7 levantamos el ayuno. Les voy a convocar a eso, pero eso entre paréntesis. Pero tal vez sería un buen momento ahora mismo y ese día también para decirle a Dios como iglesia, Señor, perdónanos por lo que no logramos, pero queremos volver a comenzar. Queremos ser los Jacobs transformados en Dios lucha. Señor Santo, te doy gracias por mis hermanos y hermanas y porque me has permitido compartir esta palabra. Te pido, Dios, que sí, nos transformes un poco más a todos nosotros y podamos ser aquello que tú planeaste que fuéramos, desde que nos salvaste o incluso desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, porque estamos seguros que tenías planes para nosotros. Hermano mío, ahí en tu lugar, ¿quieres decirle a Dios eso? ¿Quieres decirle al Señor que quieres
ser mejor cristiano, mejor papá, mejor hermano, mejor esposo, esposa, mejor trabajador, mejor siervo, diácono, ujier, maestro, líder. Tal vez quiere decir, Señor, sí, Señor, adelante, no he llegado a la perfección y quiero, sí, Señor, que me transformes como aquella vez a Jacob. Transfórmame a mí también, Señor. ¿Quiere decirle eso al Señor? Levanta tu mano ahí en tu lugar, déjame orar por ti. ¿Hay alguien que le quiere decir eso? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios les bendiga, les felicito, Dios les bendiga. Puede bajar su mano. Si alguien más quiere decirle eso al Señor, dígame levantando su mano. Dios le bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano, oremos. Señor Santo, aquí estamos. Oré, Señor, te pedimos. Yo como pastor te pido, Señor, que nos transformes, que seamos mejor iglesia, mejor comunidad, mejores hermanos, más amorosos, menos latosos, menos legalistas o no legalistas en lo absoluto, con sana doctrina, con sanas actitudes. Y bendícenos como familia, Señor. Renueva nuestras relaciones familiares, sana nuestras relaciones matrimoniales de todos, nuestras relaciones padres e hijos, de hermanos. Bendícenos también como individuos en lo particular. Queremos ser mejores, Señor. Transfórmanos. Gracias porque eres capaz de utilizar a personas como Jacob y puedes utilizarnos a nosotros también. Gracias por ese milagro. Bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.